Sí, soy Rafael Vila San Juan. Yo nací en Barcelona en el año 1961, en una familia pues que, como muchas catalanas, vivía del textil, ¿no? de la empresa textil, ¿no? Y estaba casi destinado a empezar a trabajar en la empresa, pero yo decidí que lo que me interesaba era conocer qué pasaba en el mundo, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo era buscando pues, a través del periodismo en aquella época, ¿no? Decir, oye, voy a plantearme una serie de cuestiones. Y me decanté por hacer ciencias de la información, periodismo, y empezar a trabajar. Lo que pasa es que en la España en la que yo acabé la carrera, pues era difícil salir fuera, ¿no? Entre otras cosas porque no había muchos recursos, no había mucho interés tampoco, era más una visión interna de lo que pasaba. Y poco a poco pues fui metiéndome en los círculos de internacional, especialmente en todo lo que se refería a conflictos, hasta llegar a Médicos Sin Fronteras. Y entonces allí, que mucha gente desconoce, ¿no? Pero Médicos Sin Fronteras fue una organización creada por médicos y periodistas. Y los médicos que curan, los periodistas que transmiten una visión y la explican a la gente. Y por lo tanto, esa organización humanitaria que nació a finales de los 60, pues fue la que me entregó, me dio la capacidad de poder trabajar en lo que yo quería, que era viendo una situación, cómo influimos en los lugares que toman decisiones, ¿no? Y ese es el papel que un periodista puede hacer. La entrada en Médicos Sin Fronteras no fue ni automática ni directa, fue muy difícil, entre otras cosas, porque yo no venía de una tradición de organizaciones humanitarias, de organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto no era evidente que yo pudiera entrar en Médicos Sin Fronteras. Pero una vez entrado como director de comunicación en España, el director general me dijo, tendrías que ir al terreno, porque si no vas al terreno es difícil que puedas saber lo que ocurre, ¿no? Entonces te vamos a mandar un tiempo a Ruanda, que es un país que estaba en el final del genocidio en el año 95, y te vamos a mandar a un país y tu misión va a ser ver un poco lo que hacen todos los equipos y toca salir. En estos momentos toca pensar que nuestra función allá tiene unos límites y que esos límites están en estos momentos en zona crítica, digámoslo así, ¿no? Con lo cual yo conocí la verdad de lo que es el terreno en el post-genocidio de Ruanda, y además con una situación de seguridad muy crítica, con unos equipos que estaban pasándolo francamente mal. Y a partir de ahí pues empecé a moverme, de Ruanda pasé a Somalia durante un tiempo, también en una zona en donde yo lo comparaba con lo que era el oeste en su momento, ¿no? Todo el mundo armado, sin ley, sin capacidad de tener un ministerio de salud que tenga en cuenta a la gente, y por lo tanto allá éramos pues, los que íbamos a hacer lo que se podía hacer, ¿no? Lo que pasa es que en todos los conflictos al final lo que tienes que intuir es cuáles son las principales necesidades, porque no lo vas a poder hacer todo, y además no todo tiene sentido. Entonces ahí es donde también el papel, digámoslo así, de personal como yo, que no somos médicos, es fundamentalmente analizar, ver hacia dónde tenemos que llevar nuestro gesto médico, ¿no? Y por otra parte recibir lo que hacen los médicos, es decir, quitarse la bata y decir, bueno, ¿y esto por qué está pasando, ¿no? Y en un momento dado poder, incluso si hace falta y si es preciso, denunciar, poner presión, poner las preguntas difíciles, las que nadie quiere oír. De Somalia volví a la dirección, digamos, de comunicación en Barcelona, y entonces viajaba temporalmente, especialmente a lugares con mucha conflictividad, con mucha dificultad para entender cuál es nuestra situación, nuestra lectura política de ese conflicto y cuál debe ser el gesto humanitario que debemos aplicar, ¿no? En el 98 hubo una hambruna en Sudán, en el sur de Sudán, tremenda. Yo vi ahí a gente morir en los árboles, es decir, se iban a los árboles a refugiarse porque sabían que les esperaba la muerte y por lo tanto que no se los quemara el sol, ¿no? y que pudieran tener una sombra donde morir, ¿no? Y fue una situación muy complicada porque había guerra, no se podía movilizar la población era movilizada básicamente como bueno, por las propias fuerzas en conflicto, y las movilizaban en función de los intereses que habían, ¿no? Y nuestra situación era crítica porque sabíamos que una parte de la ayuda que llevábamos, una parte de lo que era la nutrición, podía caer en manos de las guerrillas, ¿no? Entonces te planteas, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos analizar todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo que poníamos de alguna manera la ayuda, poníamos también la presión hacia los que hacían posible esa ayuda, Estados Unidos, la Unión Europea, también hacia el gobierno de Sudán, también hacia las guerrillas, también con contactos directos en donde pudiéramos establecer, digámoslo así, la presión necesaria como para que aquello no fuera un desvío precisamente de la ayuda, de intentar salvar el máximo de vidas posibles en un campo, ¿no? Esto fue en el 98, y ya en el 99, cuando nos dan el premio Nobel, pues la organización me designa como secretario general, como director mundial de la organización, ¿no? Y entonces tu papel cambia totalmente. Ya no vas al terreno a hacer de terreno, vas al terreno básicamente a negociar, vas a poner a tu gente
en situaciones de mucho riesgo, donde tú controlas el riesgo, donde tú sabes a qué punto tienes que influir y tener información suficiente como para decir, vais a este país, no vais a ser víctimas, si pasa algo será por un accidente, porque si sabemos y conocemos que vais a ser víctimas, no vamos a estar en el país. Tenemos esa línea divisoria que nos dice, no queremos hacer héroes, lo que queremos es salvar el máximo de vidas posibles, ¿no? Entonces sí, fue una época, ya del 99 al 2005, una época, yo siempre digo que es la época más bonita de mi carrera profesional, porque con los recursos que tienes te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Y sí, estuve pues en prácticamente todos los países que en esa época en África tuvieron conflictos o tuvieron situaciones de violencia grave, ¿no? Desde todo lo que es África del Oeste, Sierra Leona, Liberia, hasta todo lo que es, evidentemente, volver a Somalia, volver a la República Centroafricana, volver a estos países en donde el conflicto, la desestructuración, de alguna manera iba poniendo, pues eso, ¿no? Condicionando la vida de la gente que estaba allá, ¿no? 2003, Angola, que fue el proceso de paz, ¿no? Donde además tomamos decisiones complejas, ¿no? Porque el proceso de paz, que mucha gente confunde entre procesos de paz y humanitario, el proceso de paz es algo muy político, al final es una negociación política, vamos a llegar a una paz, pero hay toda esta serie de circunstancias por las que vamos a negociar, ¿no? Y en un momento dado, en el proceso de paz de Angola, pues tuvimos esta dificultad de que se le dio al gobierno de Angola toda la posibilidad y la fuerza para que fueran ellos los que hicieran el proceso, pero claro, UNITA quedaba lejos, quedaba en el otro lado, y dentro de esas zonas de control de lo que eran los actores no estatales, pues había 500.000 de niños que había que alimentar, que había que cuidar, que había que sacar adelante, ¿no? Y esa fue nuestra opción, decir, tenemos la capacidad, tenemos los recursos, vamos a ir a trabajar en esas zonas donde nadie puede trabajar, porque es la condición que ha puesto el gobierno para iniciar el proceso de paz, ¿no? Al final lo que decimos nosotros es, está muy bien que haya un proceso de paz, no es nuestra misión, los humanitarios no pueden generar la paz, lo que sí podemos generar es salvar todas esas vidas y que cuando haya paz también puedan decidir el futuro de su país, ¿no? Luego, yo iba poniendo agujitas en un mapa y me quedaban pocos países en África por no estar, es decir, ya no estaba en situaciones de ir, pues eso, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, un año, estaba en situaciones de ir pues 15 días, una semana, negociar y volver, porque al final el trabajo es muy, muy intenso, ¿no? Pero quedan pocos países, es decir, sí, en la zona digamos, de África del Norte, desde luego, visité muy pocos, pero en la zona de todo lo que es el África subsahariana, incluyendo partes del África sahariana, pues me quedan poquitos países. Me encanta África y he visto muchos de ellos. Lo que pasa es que cada uno es diferente, a pesar de que los identifiquemos como África. Cuando yo empecé a trabajar en África, insisto, en el 95, en Ruanda, veníamos de 2 conceptos que generaban todavía muchísimos conflictos, ¿no? Por un lado, efectivamente, la descolonización y todo lo que significaban los movimientos de independencia, pero al mismo tiempo todo lo que significaban movimientos perdedores que no tenían acceso al poder. Y por otro, y muy importante, todo lo que significaba la caída del bloque soviético, el comunismo, ¿no? Que fue en el 89 con la caída del muro, y que había mantenido larvados muchísimos conflictos, que había mantenido muchísimos conflictos abiertos y que todavía seguían. Es decir, en el año 2003 en Angola seguían siendo las fuerzas pro-occidentales y las fuerzas pro-soviéticas. Lo que pasa es que ya se había reciclado todo, pero seguían siendo enemigos y por lo tanto seguían buscando cómo distribuirse el poder, ¿no? Luego, los 2 elementos que han marcado la historia reciente de África más directos son, por supuesto, la descolonización y todo lo que generó los movimientos de descolonización. Ruanda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significó? Pues una batalla entre lo que significaban los colonos belgas contra los que significaban también los colonos franceses, ¿no? Y todo eso, cómo se acabó convirtiendo en un genocidio y después del genocidio en una lucha del poder para intentar pues eso, ¿no? Sacarle el poder a todos los que habían estado, digámoslo así, próximos, que no necesariamente vinculados al genocidio. Luego, esas 2 tendencias han marcado mucho el conflicto. Hay una tercera cuestión que, en fin, que está muy presente en estos momentos, ¿no? Que es la lucha por los recursos naturales, ¿no? Y ahí es donde realmente ahora lo que vemos es una serie de intereses económicos que están generando nuevas batallas, violencia, puede que más desestructurada que lo que era cuando había 2 bandos, ¿no?
pero en cualquier caso violencia sobre la población. Existen amplias zonas de la República Democrática de Congo en estos momentos en donde básicamente quien controla las zonas del país son los que controlan los recursos naturales y por lo tanto quienes además controlan a la población que vive cerca de esos recursos naturales, ¿no? Por lo tanto tenemos los tres elementos, ¿no? La falta de poder de muchos de los gobiernos africanos para controlar todos esos clanes, guerrillas y para controlar a las compañías que están en la parte de la extracción de todos esos minerales, la corrupción, por supuesto, pero la corrupción, me duele que la gente piense en África hay corrupción y no piense que aquí hay corrupción, es decir, la corrupción es natural al ser humano, desgraciadamente, y en África la corrupción es proporcional a la capacidad de recursos y riqueza que tiene, es decir, esto es lo que hay, exactamente igual que aquí, ¿no? Por lo tanto, claro, cuando además el Estado es débil, pues es mucho más difícil controlarla, entre otras cosas porque te vas a encontrar que tienen más recursos los corruptos que los propios gobiernos, ¿no? Si cuando una organización, como en mi caso, con Médicos Sin Fronteras, trabaja en zonas, digámoslo así, muy turbulentas de conflicto, no únicamente de conflicto, de violencia desestructurada, tú tienes que tener todos los resortes para obtener la información correcta. Es decir, la gente se piensa que estar en un país significa hablar con un gobierno, pero en un país en donde hay un conflicto tienes que hablar con el gobierno y con los actores no estatales, tienes que tener contactos con todos ellos, tienes que tener lo que llamamos inteligencia más que información, es decir, no solo quiero saber lo que me dicen, quiero saber lo que piensan, quiero saber por qué les interesa que nosotros estemos aquí, ¿no? Y por lo tanto nuestro papel en estos países funciona en tanto en cuanto tenemos la certidumbre de que no vamos a ser el objetivo de la guerra. En algunos países ha pasado que lo somos y por lo tanto decidimos parar las operaciones y salir, ¿no? Hubo una época, años 90, finales de los años 90 en Somalia, en donde todas nuestras operaciones básicamente se hacían lo que llamábamos por control remoto, porque el precio de un secuestro y la posibilidad de un secuestro de expatriados era enorme y por lo tanto teníamos que mantenernos con personal local, ¿no? Y por no romper, digámoslo así, la base de la atención sanitaria, únicamente la base, que es lo que puedes mantener cuando estás en control remoto. Pero sí, es decir, el trabajo fundamental del equipo del secretario general, que es, digámoslo así, la cabeza visible de la organización, es tener toda la información necesaria, porque para tomar decisiones hay que tener esa información, si no es imposible. No es lo mismo en un país en donde, bueno, pues tienes dos facciones en conflicto, el tomar la decisión de qué tipo de intervención médica podemos hacer, que en una en donde hay una violencia desestructurada donde te pueden salir 22 actores diferentes, ¿no? Y por lo tanto, ahí lo que tienes que ver es, lo primero, quién es el más vulnerable, el que más necesita la ayuda. Tienes que hacerlo de manera independiente, no puedes depender de ellos para saber quién es el que está en peores condiciones y al mismo tiempo tienes que hablar con todos ellos para saber lo que tú vas a hacer y que en el caso de que beneficie más a alguna de las partes, pues que eso se tenga en cuenta, teniendo en cuenta que lo que buscamos es la mayor vulnerabilidad. Es decir, nuestra función en ese caso es explicarles a todos qué podemos hacer y que el objetivo final es que haya el menor número de víctimas posibles, de víctimas civiles obviamente, y consideramos como civil incluso aquellas personas que forman parte de una guerrilla, de un ejército, de lo que sea, que estén en esos momentos desarmados dentro de una instalación de sanidad, sanitaria, de un hospital, de un centro de salud, de lo que sea. Son absolutamente complementarias. Lo que ocurre es que en muchas zonas, en muchos países, vemos que hay áreas de fragilidad en donde los estados no llegan, ¿no? Y por lo tanto la cooperación entre los estados no va a ser posible. En esas zonas donde hay tanta fragilidad, normalmente lo que es normal es que las organizaciones humanitarias, específicamente humanitarias, sean las encargadas de proveer una ayuda independiente. Y va a ser muy difícil que esa ayuda pueda estar dirigida por algún Estado. Muy difícil, entre otras cosas porque precisamente no llega porque no hay Estado. Entonces es absolutamente complementario, no es competitivo, depende un poco de la estrategia que tenga un país. Tú piensas, los humanitarios al final nos definíamos como vamos en el momento de fragilidad, en el momento de mayor fragilidad, a los países e intervenimos, mientras que lo que sería el desarrollo, la cooperación, es cuando esa fragilidad ya se ha estabilizado y por lo tanto se puede empezar lo que sería una construcción, reconstrucción o construcción, ¿no? De educación, de sanidad, etcétera, etcétera. Uno y otro no están peleados,
Pensemos que, por ejemplo, la guerra en Angola duró 20 años, ¿no? Y por lo tanto, ese momento de fragilidad se iba reproduciendo en diferentes zonas y había que ir cambiando de tipos de proyectos, pero había otros que se estabilizaban bien, entonces tiene que entrar ese acuerdo bilateral, esas posibilidades de más desarrollo de otro tipo de proyectos, ¿no? Pero son completamente complementarios. Lo que ocurre es que el humanitario se resiente mucho cuando existe la sospecha de que forma parte de algún Estado, muchísimo. Es decir, en muchos países lo que hace la diferencia de poder atender y no es que la población te perciba como un actor independiente, que no tiene intereses en la guerra, o que no tiene intereses en un gobierno concreto, o que no tiene intereses en los intereses, por ejemplo, occidentales, nosotros que éramos todos blanquitos y todos occidentales, ¿no? Y eso es fundamental, preservar ese grado de independencia es muy importante, porque si no, al final la población te rechaza. Son ellos los que no quieren la ayuda. Hay amplias zonas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que a mí me sorprendió muchísimo, zonas de Camerún anglófonas, en donde no aceptan la ayuda del gobierno, porque desconfían del gobierno. Entonces, por ejemplo, no quieren vacunarse porque piensan que el gobierno está haciendo a través de eso una estrategia de esterilización o otras cosas, ¿no? Luego ahí es donde realmente tienes que pensar de una manera diferente y tienes que ser percibido como un actor independiente. Si no, no tienes nada que hacer, has perdido tu oportunidad. Yo siempre digo que lo que me llevo es la mejor experiencia de la vida, ¿no? Es decir, muchas veces te dicen, bueno, pero claro, o sea, renuncias a una carrera en tu país, renuncias a una parte de salario, porque bueno, pues las organizaciones internacionales humanitarias pues tienen unos salarios ajustados a lo que sería unas organizaciones de sociedad civil, pero en cambio te llevas una experiencia que no se lleva nadie, ¿no? O sea, el hecho de que hoy estés hablando sobre la vida y sobre la posibilidad de salvar esas vidas con gente que no conocías ayer y con las que estás creando un espacio humanitario, es decir, un espacio humano allá donde persiste la barbarie, ¿no? Y estás diciendo, no, aquí estamos seguros, aquí nos protegemos. Y ahí te llevas toda una serie de relaciones espectaculares, ¿no? Y por lo tanto aprendes muchísimas cosas. Una de ellas, la más importante para mí, es que las decisiones se siguen tomando demasiado lejos de donde ocurren sus consecuencias. Es decir, si viéramos cuando, año 2000, ¿no?, cuando la gran pandemia de SIDA empezó a circular libremente por África y teníamos medicamentos aquí, ¿no? Y las decisiones de Organización Mundial de la Salud, las decisiones del Banco Mundial, las decisiones de los grandes actores internacionales pensaban que lo que había que hacer en África era únicamente prevenir, no tratar. Pero aquí estábamos tratando. No, claro, pero es que aquí valía $10.000, ya, pero es que si los que se estuvieran muriendo aquí, tomaríamos decisiones diferentes. Luego el papel de acercar esa brecha que existe, de decirles, no, mirar lo que está pasando, es un papel fundamental. Eso es lo que, en fin, para mí era lo que me guiaba a pensar qué es lo que tenemos que hacer aquí, por qué se está produciendo esta situación y cómo podemos de alguna manera contribuir a que se entienda que hay algo que funciona mal, ¿no? Entonces eso, a lo largo de los años le he ido dando muchas vueltas, pero es mi principal lección. Eso y el valor de lo humano, es decir, las personas son personas en todo el mundo y lo que deben pensar es que al final somos todos personas y nada más. Y por lo tanto todos queremos vivir relativamente estables y queremos recuperar cuando se ha roto la estabilidad, el máximo posible de esa estabilidad. El problema de las enfermedades olvidadas es un problema global. ¿Por qué son olvidadas? Porque no es por número, no es por carga de enfermedad, no es porque no haya víctimas, es sencillamente porque no hay mercado. Es decir, porque hemos construido un mundo en donde hemos dado unos derechos para que se produzcan unos medicamentos que tienen que tener un beneficio y por lo tanto, en tanto en cuanto tienen beneficio, tienen capacidad de investigación, desarrollo. Nosotros en el año 99 hicimos un estudio que le llamamos el desequilibrio fatal, o fatal imbalance en inglés, un estudio para analizar de las 2.000 moléculas que se habían inventado nuevas en el mundo durante los últimos 20 años, cuántas estaban enfocadas a enfermedades cuya prevalencia estaba básicamente en países de renta baja. Y estudiamos y solo salían de esas 2.000 y pico moléculas menos de 20, de las cuales algunas podía tener una doble utilización, aquí y allá, por ejemplo SIDA, ¿no? Luego dijimos, hay un desequilibrio,
¿Y por qué se produce este desequilibrio? Porque no hay incentivos, porque no hay economía, porque no hay mercado, ¿no? Luego, vamos a ver cómo toda esta gente se va a tener que morir. Caso clarísimo, la enfermedad del sueño, especialmente prevalente en África, ¿no? La enfermedad del sueño se trataba con un medicamento tóxico, muy tóxico, veneno, vamos, un derivado del arsénico, que nada más administrarlo a 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 morían por el tratamiento. Entonces, para un médico eso es inadmisible, es decir, esto no lo haríamos aquí, no daríamos un medicamento que matara a 2 de cada 10 pacientes, ¿no? Pero además en fin, con efectos secundarios enormes. Nadie investigaba para sacar esta enfermedad adelante, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que había que romper la dinámica de que las enfermedades podían ser atendidas o desatendidas en función del mercado, para empezar a pensar en función de salud pública. ¿Por qué las cargas de enfermedad en África son tan elevadas? Porque no tienen tratamientos, porque no hay innovación, porque nadie invierte. Y a partir de ahí fue la decisión, ¿no? En el año 1999 a Médicos Sin Fronteras nos dan el Nobel de la Paz y con el $1.000.000 que recibes como premio decidimos crear la semilla de una organización nueva que se llamó D&DI, Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, o por sus siglas en inglés, de lo que luego invertimos 200 millones más, que no se piense que con 1 millón arreglamos el problema, pero invertimos 200 millones más, pero con una condición, que es que la responsabilidad no era nuestra, era de los estados, y fuimos a los estados, a los países, a decirles, esto es innovación y vosotros tenéis que estar ahí, ¿no? Y por lo tanto tenéis que poner más dinero del que ponemos nosotros. 25 años después, esta organización, solo una organización, ha conseguido exactamente las mismas moléculas que se hicieron en 20 años anteriormente en todo el mundo. Por lo tanto, hemos lanzado lo que sería una organización de éxito, ¿no? Existen y son desatendidas, primero porque no forman parte de nuestra agenda de preocupaciones, no forman parte de lo que sería una población que tiene recursos para pagarlas y por lo tanto no forman parte de la agenda de investigación. Son medicamentos antiguos que tienen toxicidad, que no tienen eficacia, que han perdido y que han generado resistencias y por lo tanto siguen siendo muchas de ellas olvidadas, claro. Estamos en un momento crítico, especialmente en el ámbito de la salud, por 2 razones fundamentales. La primera es que ha habido una retirada de fondos importante en el momento en que la ayuda y la salud global habían cobrado, digámoslo así, 2 décadas de oro. Es decir, hemos pasado de tener 11 millones de niños que morían en el año 2000, 11 millones de niños que nunca llegaban a los 5 años, 11 millones a 4,5. Es decir, son muchos 4,5, pero es menos de la mitad. Bien, se ha retirado la ayuda. ¿Cómo se han salvado todos estos niños? Se han salvado básicamente por vacunación, se han salvado por atención primaria de salud, se han salvado por mejores condiciones higiénicas y también por nutrición y por tratamiento de enfermedades, básicamente respiratorias, SIDA, etcétera, ¿no? Bien, la retirada en estos momentos de la ayuda, especialmente americana, ya veremos a ver qué pasa con la ayuda americana, pero no únicamente americana. Es decir, Gran Bretaña va a reducir su ayuda porque hay presupuestos de defensa que van a destinar recursos que vienen de la cooperación y en ese sentido, digámoslo así, un gobierno laborista como el británico ha comprado la narrativa del gobierno de ultraderecha, de los partidos de ultraderecha, que dicen hay que dejar de pagar a otros para defendernos mejor nosotros, ¿no? Yo huyo de ese dilema. Si hay que defenderse mejor, sacar los presupuestos de donde sea, pero no los pongáis necesariamente comparativos con cooperación. Aquí tenemos un presupuesto global de muchas cosas y tendremos que ver hasta qué punto la defensa vale más que otros valores, ¿no? Luego yo creo que vamos a tener que, que sacar un poquito ese dilema. El otro gran problema que tenemos en el ámbito de la salud global es que a raíz del COVID ha crecido muchísimo. El COVID y su, digámoslo así, combinación con las redes sociales, ha crecido mucho el negacionismo. Es decir, estamos en una situación en la que hay ministros de salud, y no de países irrelevantes, que están negando que el HIV produzca el SIDA. Es decir, que están negando la realidad, que están diciendo que el mundo es plano, que las vacunas no sirven para nada, o que al revés, que nos están intoxicando, y por lo tanto ese es un discurso muy complejo. Especialmente en África, donde los niveles de comunicación a veces no llegan a todo el mundo por las dificultades rurales, en fin, de conexión con la ciudad. Eso significa que cuando vas a la realidad del terreno te encuentras con que la gente de alguna manera tiene alguna información que normalmente siempre es para desconfiar, y por lo tanto hay que reconstruir lo que era la comunicación del porqué de la salud pública, ¿no? Y de cuáles son esos beneficios. Estamos en una época difícil y lo que tenemos que hacer es priorizar recursos, priorizar actividades, definir qué es lo que sí o sí tenemos que hacer.
Y una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer y que mantener es la esperanza de vida de los menores de 5 años, por muchas razones, porque en estos momentos África tiene una proyección demográfica enorme y la única manera de estabilizar la demografía, como se ha demostrado en Europa, como se ha demostrado en Estados Unidos, es controlando que los niños que nazcan vivan, porque si no viven, se multiplica el número de partos, el número de riesgo para la madre, la incapacidad de las mujeres de trabajar, porque tienen 12 hijos en vez de tener 3 o 4 o 2, y por lo tanto lo que se genera es una pirámide demográfica enorme, que es lo que tenemos en estos momentos como principal reto, digámoslo así, africano. África va a triplicar su población en los próximos 25 años. Si hacemos un comparativo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre decía, es que los que no habéis estado en África no podéis entender que África es un continente despoblado, porque tú vas a la India y desde el norte hasta el sur no dejas de ver una persona nunca. Tú vas a África y solo ves en los poblados o las ciudades, y entre medio no ves animales, pero personas hay muy pocas, están todas muy dispersas. Luego, la capacidad de crecimiento es enorme. Países como Nigeria se pueden convertir en el tercer país del planeta, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que garantizar es que tengan seguridad, que las madres tengan seguridad, que tengan mecanismos de planificación familiar, que sepan que sus hijos van a vivir, porque si no ya puedes planificar todo lo que quieras, que no va a pasar nada. Y entonces a partir de ahí yo creo que eso también es un magnífico incentivo para el desarrollo de estos países, ¿no? que ha cambiado muchísimo, ¿eh? Yo desde que empecé a trabajar en el año 95 en África hasta hoy, la proyección económica de desarrollo no tiene nada que ver. Es decir, hoy vas a países en donde ves abiertamente que hay desarrollo. Que haya equidad es otra cosa, pero hay desarrollo. Y por lo tanto lo que hemos de conseguir es eso, ¿no? Primero, más seguridad en todo lo que significa la familia y más seguridad también en todo lo que significan derechos y capacidades, ¿no? La vacunación es una estrategia egoísta. Es decir, la vacuna es un acto de fe. Para empezar es un acto de fe, ¿no? Es decir, tú te pones una vacuna cuando estás bien, no te la pones cuando estás mal. Si nos la pusiéramos porque me duele el hígado y me tengo que tomar una pastilla, no preguntaríamos qué efectos tiene. Pero como estamos bien, decimos, oye, cuidado, que no me haga ningún efecto, porque no quiero tener ningún efecto. Bien, las vacunas, por lo tanto, las administras y convences a la madre para que se la ponga al hijo para que no tenga malaria, ¿no? Ahora con la vacuna reciente de malaria. Pero claro, hay que convencerla, porque ella dice, pero si mi hijo está bien. Es verdad que ha visto morir a otros niños de malaria, es verdad que ha visto morir a otros niños de infecciones respiratorias, de neumonía, y por lo tanto es fácil establecer un diálogo, de decir, no, esto es así. Pero lo segundo, es egoísta, porque la vacuna nos protege individualmente, pero sobre todo nos protege comunitariamente. Y por lo tanto, lo hemos visto en el COVID. Yo cuando en las entrevistas, ¿no? decía, nos interesa que lleguen las dosis a África, y aquí estábamos todavía en primera dosis y decían, sí hombre, no tenemos vacunas para aquí y ya queremos llevarlas a África. Digo, claro, porque como dejemos correr el virus libremente, lo más probable es que nos venga un virus modificado que nos anule las nuestras. Por lo tanto, debemos estar a un nivel similar, cosa que no conseguimos, pero debemos estar a un nivel similar. Luego, las vacunas son la mejor estrategia posible para dos cosas, para garantizar nuestra seguridad. Por un lado, que no nos vengan enfermedades infecciosas para las que, en fin, de alguna manera que pensamos que estamos protegidos y no lo estamos si las tienen otros, y sobre todo, porque son la mejor herramienta para mantener a los niños menores de 5 años que no han desarrollado la inmunidad, hasta los 5 años no desarrollamos la inmunidad, para mantenerlos con una inmunidad a través de vacunas que les permite sobrevivir las enfermedades que reciben. Es decir, un niño con 2 años con una neumonía lo más probable es que se muera, a no ser que esté vacunado, porque la vacuna es lo que hace que el cuerpo reaccione, porque genera los anticuerpos. Por lo tanto, es una estrategia doble, es muy necesaria y en fin, se ha conseguido muchísimo el avance, de ahí la mortalidad infantil que haya bajado de 11 millones a 4,5. Ahora lo que hay que conseguir es intentar evitar estos 4,5, pero al mismo tiempo que no haya un retroceso, porque si dejamos de financiar vacunas vamos a tenerlo muy mal. Yo creo que básicamente lo que hay es un sentimiento de racismo inducido y de odio a la pobreza, ¿no? Porque no nos planteamos que el director general de una compañía francesa venga a vivir aquí y se instale, ¿no? Esto no lo hemos planteado nunca, ¿no? De decir, no, ya que cerramos el país, lo cerramos para todos. Hay un sentimiento inducido por una razón, porque la gente tiene miedo.
Estamos en momentos de cambio y la gente tiene miedo a que me quiten mi trabajo, a que yo no pueda tener un futuro como pienso que lo tengo que tener, a que me cambien mi cultura, a toda una serie de cosas que son falsas, son absolutamente falsas. Lo que pasa es que las agravamos en tanto en cuanto ponemos barreras. Yo no digo que no haya que poner ninguna barrera, porque inmediatamente tendré todo el ataque de todo el mundo. Lo que sí digo es que hay que abrir barreras mentales. En primer lugar, estamos en un momento de cambio donde efectivamente necesitamos la inmigración. No es que la odiemos, es que la necesitamos. Y necesitamos una buena parte de esa inmigración para que desarrolle funciones, digámoslo así, con poco valor añadido, como puede ser el trabajo en el campo, como puede ser las leyes de dependencia, como puede ser el cuidado de mayores, como puede ser la construcción. Es decir, valor añadido que se puede generar cuando llegan aquí, por lo tanto les podemos formar, y necesitamos también inmigración que venga ya con un valor añadido, que vengan con carreras, que vengan con unos estudios técnicos suficientes como para ejercer pues, desde ingenierías técnicas o no técnicas hasta medicina, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, con el éxodo de gente, de personas que huían de Siria, Alemania hizo una operación inteligentísima, que se quedó con los mejores médicos y enfermeras sirios, que tienen las dos mejores universidades de Oriente Medio, ¿no? Y por lo tanto dejaron entrar, y ahora están en el servicio de atención de salud de Alemania y están generando impuestos y están dando más al Estado de lo que el Estado ha tenido que dar para que se pudieran integrar. Necesitamos a la inmigración, además va a ser... En fin, va a ser una realidad, va a venir más inmigración, y va a venir más inmigración, entre otras cosas, porque con el desarrollo demográfico africano vamos a tener más gente que quiera venir. Pero ojo, que nadie se confunda, aquí no vienen los pobres de los pobres se quedan en África, es decir, emigran primero del campo a la ciudad, generando todas estas ciudades, digámoslo así, satélite, en donde coexiste la pobreza más absoluta con la ciudad, que es donde en teoría están los servicios más, más desarrollados económicamente. Cuando eso se agrava, en todo caso pasan al país de al lado, o a otra ciudad de al lado, porque al final la inmigración lo que quiere es buscar oportunidades, nada más que eso, ¿no? Y los que vienen aquí son gente que han tenido, como mínimo, la capacidad de recaudar un dinero que se lo van a quedar mafias humanas en el camino para poder llegar. Luego son gente que ya tiene unos recursos, los han conseguido comunitariamente porque han decidido esta persona está preparada para que luego mantenga a través, pues eso, ¿no?, de las remesas económicas pueda mantener a la familia. Vamos a tener más inmigración y yo lo que diría es, en fin, sobre la inmigración hay una idea muy clara. España en el año 2035 tendrá un tercio de la población mayor de 67 años, un tercio. Año 2035 es pasado mañana. Bien. Entonces decimos, una persona va a mantener a otra, dos personas podrían mantener a otra. No, pero es que un tercio de la población está por debajo de 25, no es productiva todavía. Luego una persona tiene que mantener el sistema de educación y el sistema de pensiones. Eso es inviable. Luego, si queremos seguir viviendo como nosotros defendemos que se tiene que seguir viviendo, que es en una sociedad de bienestar, solo podemos hacerlo de una manera, que es aceptando más inmigrantes. Hagámoslo de manera inteligente, que así evitaremos que una buena parte, no todos porque siempre habrá, una buena parte de las mafias se reduzcan. Si hacemos permisos en origen, si empezamos a trabajar en qué número de inmigrantes necesitamos. Los economistas dicen que para una población como la española aproximadamente necesitaríamos del orden de entre 1 millón y 1,5 millones de inmigrantes cada año de aquí al 2050 para que nuestra sociedad siga funcionando. Luego hagámoslo bien. La cuestión es hacerlo bien, no hacerlo mal. Y claro, si empezamos pensando en que el enemigo es el de fuera, en que lo que traen son enfermedades y nos quitan el trabajo, que no es verdad, que colapsan los sistemas de salud, que no es verdad. Todo eso, evidentemente, en fin, lo extiende quien puede ganar poder, porque la extrema derecha en Europa, sin la inmigración, sin el discurso de la inmigración, nunca hubiera alcanzado el poder, pero han visto que con el discurso de la inmigración, el temor de la gente se traduce en votos y lo utilizan. Y eso es un drama, porque no es el futuro. Bueno, yo, después de toda mi experiencia, digámoslo así, no siendo médico, porque no soy médico, soy periodista, después de toda mi experiencia en Médicos Sin Fronteras, bueno, también creando DNDi, la Organización de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, bueno, volví a casa, ¿no?, porque también tienes una familia y vuelves a casa, vuelves a Barcelona, después de viajar por todo el mundo, de estar viajando por los conflictos de medio mundo. Y en Barcelona se estaba en aquel momento haciendo un experimento nuevo en un centro de investigación de enfermedades infecciosas,
nos habíamos dado cuenta, se habían dado cuenta, porque yo todavía no formaba parte de IES Global, de que los centros de investigación en Europa tienen una diferencia con los centros de investigación en el mundo anglosajón que nos hacen menos competitivos, que es investigamos y ya veremos quién lo usa. Y entonces se dijo, no, tenemos que crear una organización que al mismo tiempo que investigue, diga, y con esta investigación, ¿qué queremos cambiar? Y esa es la génesis de IES Global. Entonces, en el qué queremos cambiar entran personajes como yo. Decir, bueno, vamos a ver, yo puedo cambiar actitudes de la gente. En una enfermedad determinada puedo decir, oye, vamos a hacer proyectos de comunicación que cambien el concepto, ¿no? Lo que decíamos, información comunitaria, ver a ver cómo aceptan las vacunas, cómo se cambia el tratamiento de una enfermedad, cómo podemos hacer entender que sí hay tratamiento para otro tipo de enfermedades. Podemos cambiar protocolos. Tenemos que presionar a la Organización Mundial de la Salud, a los actores en el país, a los gobiernos. Tenemos que dar capacidades técnicas a muchos gobiernos para que puedan ponerlo en marcha. Podemos cambiar políticas y, por lo tanto, tenemos que presionar a los organismos de decisión política para que cambien, ¿no? Entonces, generamos el área de lo que llamamos traslación e impacto, que es donde yo estoy en IES Global, la que yo dirijo en IES Global, que es la idea de decir, nosotros investigamos mucho, pero nuestra pregunta empieza cuando, ¿y tú qué quieres cambiar? Porque entonces me meto yo y empiezo a trabajar contigo para llegar a la población, a la sociedad, para tener un impacto directo en la sociedad. Y ahí es desde, bueno, en 2011 creamos IES Global, ahora ya llevamos 14 años, y bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, es decir, como organización no nos podemos quejar, como realidad en el terreno todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, ese es el camino. Yo creo que en África voy a dejar poco legado, más bien África me ha dejado legado en mí, ¿no? Y creo que es una parte del mundo con un futuro a medio plazo difícil y a largo plazo muy prometedor. Y lo que espero dejar es la idea de que no hay nada imposible, ¿no? Es decir, hemos trabajado para que aquello que parecía que no se podía hacer se haga, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay muchísimas experiencias que me llevan a pensar hemos hecho lo que había que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos el tratamiento del SIDA por primera vez en África, ¿no? Año 2001, cuando nos decía, todo el mundo nos decía no se puede llevar, es muy caro y además requiere una serie de condicionantes por los cuales es imposible que esto lo podamos distribuir. Bien, pues ahora, hoy en día, el tratamiento funciona y ese es parte de un legado, no mío, evidentemente, yo he contribuido un poquito, un granito de arena, ¿no? En cambio, lo que me ha dejado es el sentimiento de que hay otros modos, otras culturas, otras sociedades que nos pueden influir muchísimo en el futuro de cómo tenemos que construir la nuestra, ¿no? Y cómo podemos, de alguna manera, pues ver que, en fin, nosotros tenemos una cultura muy capitalista, muy de competitividad, y allá que no había esa cultura tan capitalista, tan de competitividad, tienen otros valores que, mezclados los unos con los otros, pueden hacer una combinación al menos interesante, pero además me ha dejado amigos, me ha dejado, en fin, la sensación de que formamos parte de un mismo todo y que por lo tanto tenemos muchísimo que intercambiar. Hay muchas personas que me han marcado personalmente, es decir, desde personas que hoy, en fin, perfectamente desconocidas, beneficiarios en medio de una guerra, de refugiados, de gente que ha tenido que dejarlo todo y que te han marcado la manera de entender el mundo, de decir, esta persona que tiene todos estos problemas y te está diciendo todavía, te está lanzando pruebas de humanidad, hasta lógicamente referentes africanos, bueno, con los que he podido trabajar conjuntamente. Ahí, claro, los que más se conocen pues serán o gobernantes o escritores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues claro, sí, conozco, pues por ejemplo, una de las personas, y curiosamente es un africano blanco, que es Mia Couto, que es un mozambicano, y que tiene una visión, como él diría, negra de África, porque él se considera negro africano, a pesar de ser blanco africano. Tiene una visión de África ecológica, de naturaleza, de vida, de posibilidad humana, de desarrollo, incluso el desarrollo económico, ¿no? Que a mí me ha marcado muchísimo porque creo que lo que ves es que la intelectualidad africana está en plena ebullición y que esto va a salir para adelante, seguro. Es difícil recomendar un solo libro como es difícil recomendar una película. En el tema de las películas voy a decir una cosa, las películas buenas africanas no han llegado al mercado europeo, es muy difícil verlas. Yo tengo una película que a mí me impacta especialmente porque en su elaboración nos vinieron a consultar
el escritor nos vino a consultar, que es el jardinero fiel. John le Carré, cuando estaba escribiendo la novela, vino, yo era entonces secretario general, pues esto debió ser por el año 2000, 2001, y vino a nuestra oficina, nos pidió venir a nuestra oficina. Yo ya había leído a John le Carré porque era en fin, el espía perfecto y todo esto, y pensé, ay, qué bien, qué interesante, ¿no? Y planteó un libro que no era verosímil, sobre prácticas, digámoslo así, médicas en África. Y lo que durante 3 días que estuvimos reunidos con él, le dio la vuelta para hacer un libro completamente cierto sobre cosas que están pasando en África, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, entre las cosas, porque además eso pues era el lago Turkana, es en la zona fronteriza Kenia-Sudán, donde estaba en esos momentos pues una gran parte de un conflicto. Esa película a mí me parece una gran película. Igual que el libro me parece un gran libro, pero la película me parece una gran película. Luego hay películas africanas, pero que me es difícil recordar títulos, pero de productores senegaleses, sobre todo senegaleses, que están muy bien, que siguen un poquito la tradición del cine, tienen cultura del cine francés, pero al mismo tiempo muy aplicado a lo que es África, porque al final El jardinero fiel es una película occidental, que ves África, pero es una película occidental, ¿no? Y muchas veces lo que tienden a reflejar las películas sobre África, que no africanas, es una visión occidental. Entonces eso no creo que sea la mejor África, pero insisto, en esta me gusta. Libros, yo no creo que haya un solo libro para hablar de África. O sea, es que África, es que la diferencia entre la República Sudafricana y Chad puede ser la misma que hay entre España y Polonia. Es decir, es difícil explicar España y Polonia al mismo tiempo. Entonces, es difícil decirle a la gente, con este libro vas a entender África. Hombre, no, hay libros, por ejemplo, el Scramble for Africa, pero no es un libro, es un ensayo sobre cómo la colonización y descolonización han forjado todo el continente, que sí que tiene las diferentes partes de lo que ha sido, ¿no? Pero eso lo vamos a encontrar más en ensayos. En novelas hay buenas novelas de escritores africanos, de un poco de esta confrontación entre visiones occidentales y visiones propias, locales, ¿no? Yo creo que uno de los que más me gustó es El desertor, de Abdulrazak Gurnah, que es precisamente de un africano enamorado de una europea, que Abdulrazak Gurnah es premio Nobel, con lo cual además escribe muy bien. También recomendaría leer, por ejemplo, para entender un poquito mejor el genocidio en Ruanda, Pequeño país, de Gaël Gaye, que es un libro, en fin, muy visto desde la perspectiva de un joven que empieza a ver cómo se desarrolla todo el genocidio. Él desde Burundi, pero que al final era todo lo que estaba pasando en Ruanda. Y, por supuesto, no me olvidaría de Mia Couto, ¿no? Que para mí es uno de los... Yo espero que algún día le den el Nobel de Literatura, porque es uno de los mejores escritores africanos, a pesar de ser blanco. Ahí tienes muchos títulos, tienes Tierra sonámbula, que es un retrato de la guerra, ¿no? Pero bueno, tienes los últimos que ha escrito, desde La cola de la leona hasta los últimos que ha escrito, que son maravillas. Es decir, es el realismo mágico aplicado a África, que es parte de la realidad africana. Es decir, el realismo mágico de Sudamérica venía de África y por lo tanto ahí ves toda una serie de relatos muy interesantes. Soy muy malo para identificar los autores y las canciones, ¿no? Pero sé cuándo me gustan, ¿no? Entonces creo que lo lógico es citar a Youssou N'Dour y a toda esta gente que nos han llegado más occidentalizados aquí, ¿no? Pero te digo, yo he estado en zonas en Zimbabue, de meterte en un bar, en lo que sería el equivalente a un bar de aquí, y encontrar una banda en directo con unos ritmos espectaculares. Por lo tanto, lo que diría es, profundicemos más en la música africana. Es una música muy rica en matices, muy rica en la conexión persona-música, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy bueno. Hay muchos autores, pero vamos, yo no soy un experto musical y a mí me llega o no me llega, ¿no? Y digo, la música africana me llega siempre, si está allá. Cuando ya estoy aquí ya empiezo a matizar un poco más, pero cuando estoy allá, ver realmente lo que eso significa. Y me da lo mismo que sea en Nigeria, que sea en Zimbabue, que sea en Mozambique, y son músicas diferentes, pero todas tienen de alguna manera un ritmo especial que les da el africanismo. Momentos especiales, pues sí, momentos especiales hay muchos, ¿no? Muchísimos.
Pero, claro, yo llegué, por ejemplo, la primera vez que llegué a Somalia, pues claro, ahí nuestra misión, en fin, nuestra casa tenía pues, los recursos que tenía la gente, ¿no? Y había poca comida, mucha pasta, eso sí, porque la pasta es fácil de llevarla en el avión y la vas haciendo, pero había poca comida, digámoslo así, fresca, ¿no? Y bueno, pues el primer día me ofrecieron, ¿qué quieres comer, camello o cabra? ¿No? Y yo pensé, hombre, por proximidad con lo que yo como en casa, cabra. La cabra era seca, olorosa, era imposible. Y yo veía que todos los que estaban comiendo camello, entonces dije, oye, perdona, ¿puedo cambiar al camello? Y me pareció una carne sensacional, ¿no? Entonces yo vi, en aquel momento, te das cuenta cómo te has de liberarle tus barreras y decir, oye, vamos a arriesgar un poquito, probemos lo que hay aquí, porque a lo mejor es mejor lo que hay aquí que no lo que pensamos que va a ser bueno. De estos momentos hay muchos, ¿no? Pues, yo, en fin, puedo recordar muchos momentos de esos, pero bueno, cada uno tiene su historia, sí, claro. Yo deseo para África que África siga siendo el espíritu de lo que es hoy, es decir, un continente en donde se valora muchísimo el papel humano, la capacidad de tener empatías, de generar relaciones comunitarias. Deseo que sea eso y que al mismo tiempo mejore el concepto de equidad, en donde realmente tenemos una gran parte de la población que no tiene acceso a lo básico, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ese es el primer paso para conseguir que los países lleguen a un desarrollo donde ellos puedan acabar decidiendo todo lo que tienen que decidir, pero que siga manteniendo este espíritu de empatía, de lucha, de orgullo al mismo tiempo, ¿no? De decir, somos africanos y nos gusta ser africanos. Y por lo tanto yo creo que es en fin, lo que me gustaría es que ellos puedan llegar a ese desarrollo que ya lo tienen en la cabeza, que decir, si fuéramos un poquito más económicamente más estables, seríamos quizás el continente envidiado en el mundo, ¿no? En vez del continente que lo miramos como si solo van a venir peligros, que no es verdad.